la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 62 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 63 se pone a disposición de los señores y señoras diputados. El secretario dará lectura a la cuenta. Ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, una propuesta conjunta, que sería una indicación sustitutiva, respecto de los proyectos de ley refundidos que previenen y sancionan el daño patrimonial a los adultos mayores, el abuso patrimonial contra los adultos mayores. Y en segundo lugar, un oficio del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, mediante el cual hace llegar información sobre la distribución de la provisión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, dentro del marco de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2020. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Nadie? Ya, entonces paso a la orden del día. Sí. Puntos varios. Diputado Velázquez. Gracias, Presidenta. Quisiera que se pudiera tener en consideración una próxima invitación al Ministro de Educación, en razón de una serie de temáticas que tienen que resolverse a futuro, eventualmente el retorno de los estudiantes en algún momento a clase y el impacto social que tiene, el impacto en la familia que tiene aquella situación que ha tenido ahora, saber en detalle qué está proponiendo el Ministerio de Educación, porque creo que nosotros podemos hacer varios aportes, más allá que la Comisión de Educación ve puntualmente los temas mucho más técnicos, pero por ejemplo, que hemos estado analizando en varios momentos, y de hecho va a ser un proyecto que vamos hoy día probablemente a votar, es cómo incorporamos contenido, el ámbito del cuidado de los adultos mayores en el nuevo currículum escolar, por ejemplo, entre otras series de temáticas que son importantes. Hoy hay una relación muy estrecha, adultos mayores, nietos como nunca probablemente en la casa, y probablemente por mucho tiempo se ha producido esa situación. Entonces, saber qué está pensando al respecto, porque creo que está faltando un poco ahí de coordinación en las políticas en general en los gobiernos, en los ministerios, educación y desarrollo social. No camina muy de la mano, e incluso, entre comillas, podría haber hasta una economía en escala, porque creo que a veces se dispersan muchos esfuerzos, y desde la mirada escolar bien podríamos también trabajar con una temática que nos ha importado mucho como comisión, que ha sido el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores. Así que mi propuesta es que podamos tener en consideración y ojalá a la brevedad invitar al Ministro de Educación. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. ¿Les parece que tomemos el acuerdo para enviar la invitación al Ministro de Educación a solicitud del diputado Velázquez? Entonces, acordado. ¿Sin fecha de presidente todavía? Lo determina el presidente. Sí, ojalá lo antes posible. O sea, Ya. bueno, voy a aprovechar de saludar a los diputados que están conectados vía telemática y a todos quienes nos acompañan también acá de manera presencial. Entonces pasamos a la orden del día, no habiendo otro punto. La presente sesión tiene por objeto iniciar la discusión y votación del texto sustitutivo de las mociones refundidas que cumplen su primer trámite constitucional y reglamentario, que modifican diversos cuerpos legales para prevenir y sancionar penalmente el abuso patrimonial contra adultos mayores y personas con discapacidad. El secretario nos indicaba que se presentó un borrador de indicación, pero que ya han firmado algunos. ¿Usted lo firmó, Presidenta? Lo firmó la Presidenta Accidental, don Esteban Velázquez. Y bueno, está abierto, digamos, la firma de otros. Si quiere empezar a dar lectura, Presidenta. Sí, y después, o no sé si prefieren, sí, demos lectura y ahí yo explico de qué se trata. El proyecto modifica la ley sobre violencia intrafamiliar, el Código Penal y el Código Procesal Penal. El artículo primero modifica la ley de violencia intrafamiliar en los siguientes términos, para agregar un inciso final en el artículo 5 de la referida ley del siguiente tenor. Asimismo,
será constitutivo de violencia intrafamiliar el abuso patrimonial, entendido como todo acto de tomar, apropiar, distraer, destruir, transformar, retener, limitar o restringir los derechos de carácter patrimonial de un adulto mayor o persona con discapacidad o dependencia a fin de hacer uso indebido de ellos o con la intención de defraudar o ambos, que sea constitutivo una falta de los deberes de cuidado, sea que provengan de una relación de familia, contractual, órdenes judiciales o en virtud de la ley, sin importar quién sea la persona que la tenga a su cuidado. No sé, Presidenta, si quiere explicar un poco. Sí, la verdad es que, bueno, en la última o una de las últimas sesiones que tuvimos, acordamos la comisión y me dejaron a mí como tarea, en el fondo, poder reunir a los asesores de los distintos parlamentarios que pertenecen a la comisión para poder llegar a un texto definitivo en conjunto. Y eso fue lo que hicimos. En el fondo, aquí se reunieron vía telemática algunos asesores de nosotros y se llegó al mejor texto que cada uno fue proponiendo. En realidad, se tuvo en especial consideración las exposiciones presentadas al proyecto por parte de Senadis y Senama, porque estuvieron ellos presentes acá también, incorporando sus observaciones al texto de la propuesta, sin perjuicio de mantener los aspectos fundamentales del proyecto de ley refundidos, porque no olvidemos que estos son, no recuerdo si 2 o 3 proyectos refundidos, 3 proyectos refundidos. Entonces, respecto de la primera indicación que leyó el secretario, que tiene relación respecto a la ley de violencia intrafamiliar, se estableció una definición de abuso patrimonial que combinara una descripción genérica a partir de la indicación de formas concretas de realizar la conducta abusiva, como formar, apropiarse, etcétera, pero sin indicar supuestos específicos de realización en la conducta, tal como se mencionaba en el inciso segundo de la propuesta inicial. Esto dado que el abuso patrimonial puede realizarse con un sinnúmero de modalidades dependiendo de la naturaleza de los bienes que conformen el patrimonio. No es lo mismo apropiarse de un bien inmueble como una cosa que de un bien mueble como un televisor u otro electrodoméstico. Del contexto de vulnerabilidad de la persona que es víctima, etcétera. Además, se pone énfasis en este tipo de abuso patrimonial, que este tipo de abuso patrimonial constituye un incumplimiento de los deberes de cuidado que tenga determinada persona respecto a otra persona adulto mayor, discapacitado o con algún tipo de dependencia. Tales deberes de cuidado pueden tener origen, ya sea en un vínculo familiar que los une, puede ser un padre e hijo, sea de origen contractual, que puede ser un adulto mayor con un cuidador, y la orden judicial, que puede ser adulto mayor o discapacitado, curador judicial o en la ley. Entonces, en el fondo, lo que estamos haciendo es que la ubicación del abuso patrimonial dentro de la ley de violencia intrafamiliar dará al juez de familia competencias para decretar medidas de protección a fin de cautelar al adulto mayor o persona con discapacidad que se encuentre siendo víctima de alguna conducta constitutiva del abuso patrimonial. Por ejemplo, el juez podrá ordenar el alejamiento de la persona que abuse del adulto mayor, o bien determinará algún tipo de protección respecto de sus bienes. Esta medida de protección se tomará de manera más específica y rápida de la que se tomaría a través de una medida cautelar dentro de un proceso penal. Sin perjuicio de lo anterior, se contempla la obligación para el juez de familia de remitir los antecedentes sobre hechos de su conocimiento que puedan constituir delito del Ministerio Público, tal como lo señala el artículo 90 de la Ley 19.968 de los Tribunales de Familia. Entonces, lo que hicimos acá, señores diputados, fue en el fondo definir la violencia intrafamiliar como en un texto que fuese súper entendible, que fuese súper preciso también, y lo que se buscó con todos los asesores fue precisamente llegar a lo más concreto, o sea, llegar a un texto que en el fondo no fuese difícil tampoco para el juez a cargo de tomar las decisiones. Y bueno, yo ofrezco la palabra para que puedan ustedes también. Sí, secretario. ¿Quiere agregar algo? No, tengo una observación, naturalmente, que estrictamente formal, respecto a los verbos que utiliza, digamos, en la indicación. Habla de destruir, transformar, entre otros, tomar, limitar o restringir
los derechos de carácter patrimonial. No me suena, digamos, muy correcta la redacción de destruir los derechos, transformar los derechos de carácter patrimonial. Todos esos verbos se refieren a los derechos de carácter patrimonial. Apropiar sí, distraer sí, retener sí, pero destruir. Pero esto... Se refiere a los derechos de... Todos estos verbos se refieren a los derechos de carácter patrimonial. Yo no tengo eso acá. Yo voy a leer lo que tengo aquí, a ver. Dice, asimismo será constitutivo de violencia intrafamiliar el abuso patrimonial, entendido como todo acto de tomar, apropiarse, distraer, sí, tiene razón, dice destruir, transformar o retener la propiedad de un adulto mayor o persona con discapacidad o dependencia. No parece una redacción jurídicamente apropiada. Ok, yo, presidente, o sea, secretario, si los diputados están de acuerdo, quizás debiésemos utilizar otro término, porque destruir aquí... ¿Está pidiendo el uso de la palabra, sí, Presidenta? cuando hablamos de destruir, estamos hablando de romper, de tomar algo y... Sí, pero como utiliza la expresión, no habla de bienes patrimoniales, sino que de derechos. ¿Ya? Y ahí suena raro, digamos, Ya, utilizar ¿quién la pide expresión la palabra? destruir. Don Boris Barrera parece que está Sí. pidiendo el... Diputada Barrera. ¿Sí? ¿Tiene la palabra, don Boris? Claro, habla de destruir la propiedad. Claro, pero aquí todo se refiere a los derechos de carácter. Hola. Que se le escucha súper bajo. Pues no sé si seré yo quien le escucha bajo solamente, pero ojalá pudieran hablar más cerca del micrófono, yo creo. Okay. Bueno, en relación, porque no le escuché la observación del secretario. Sin embargo, creo de que se cumple el objetivo en general con lo que trabajaron los asesores de buscar un texto único, porque en un principio con todos los proyectos que habían estaba como medio desordenado, obviamente porque eran distintos proyectos que apuntaban a lo mismo, pero en el fondo eran textos distintos, y en el fondo aquí los trataron de estructurar de tal forma que centrara todo el proyecto en 3 puntos que son los principales, que es lo primero, establecer el abuso patrimonial al adulto mayor o personas con discapacidad como violencia intrafamiliar, que es el primer punto del proyecto que quedó ahora. El segundo, que establece las penas a quienes suscriben contrato para perjudicar a estas personas, a los adultos mayores, que están en el Código Penal. Y tercero, lo agrupan lo que tiene que ver con el Código Procesal Penal, que habla de quiénes están obligados a hacer este tipo de denuncias. Por lo tanto, creo que quedó redondito, se podría decir en términos vulgares, el proyecto, y a mí me gustaría, como participaron casi todos los asesores, y este documento también se envió temprano por correo, que pudiéramos hacer una votación, obviamente con las observaciones que le hagan ahí, pero que podamos hacer al final una votación económica y aprobar todo de una sola vez, a no ser de que los colegas tengan ahí alguna observación y quieran votar artículo por artículo. Pero mi proposición es que podamos hacer una votación económica y votar todo de una sola vez. Eso, muchas gracias. Gracias, diputada Barrera. Yo quisiera antes hacer mención que dentro de los asesores que trabajaron en este texto final están los asesores de la diputada Carolina Marzán, de la diputada Catalina del Real, de la diputada Claudia Mix, de la diputada Sandra Mar, de la diputada Virginia Troncoso, del diputado Boris Barrera, del diputado Cosme Mellado, y bueno, yo hoy día tuve la oportunidad de hablar con el diputado Velázquez para ponerlo también en conocimiento de lo que estábamos trabajando. Sí, le damos la palabra a la diputada del Real. ¿Se escucha? Sí. Sí. Ya, bueno, primero que nada, hola a todos. Gracias, presidenta, gracias, presidente, también que lo veo ahí en pantalla. Yo estoy de acuerdo con el diputado Barrera. Yo creo que este es un proyecto que lo hemos trabajado muy transversalmente, primero entre nosotros los diputados y luego, como ustedes bien señalan, a través de todos nuestros asesores. Hemos estado bastante encima, haciéndole seguimiento, y creo que es un tema muy, muy relevante. Yo creo que
era muy importante el proteger a nuestros adultos mayores y a nuestras personas con discapacidad que muchas veces se ven vulnerados ante sus cuidadores o las personas cercanas que son finalmente quienes deberían protegerlos y cuidarlos y que lamentablemente en muchas ocasiones esto no sucede. Por lo tanto, como decía, en la línea del presidente Don Boris, yo creo que podemos tramitarlo y votar también de una forma más concisa o más rápida. Gracias, presidenta. Sí, yo no sé si algún otro diputado tiene alguna objeción. Lo que sí, yo tomaría en consideración a lo que hizo mención aquí el secretario y eliminaría entonces la palabra destruir. Sí, hay varios, Presidenta, hay varios verbos que a mi juicio, digamos, estarían no en consonancia, digamos, con la expresión derecho de carácter patrimonial, que son tomar, destruir, transformar, eso. Yo lo dejaría en apropiar, distraer, retener y limitar, que es lo mismo que restringir los derechos de carácter patrimonial, etcétera. No sé qué opinan sus ¿Les parece a los diputados sacar esos términos y dejarlo como dice el secretario? ¿Sí? ¿Acuerdo entonces? ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo? Sí, yo le estaba preguntando a la asesora que trabajó, pero no me ha contestado. Ya. ¿Tomamos el acuerdo? Don Boris, señora Sandra, que se acaba de incorporar. ¿Sí? Sí. Hola, ¿cómo estás, señora Yana? Ya, ¿tomamos entonces el acuerdo? Ya, borraríamos esos tres verbos. Sí, Doña Sandra Mara pidió el... Sí, diputada Mar. Hola, muy buenas tardes a todos. Disculpen la demora en ingresar, pero recién pude tener acceso porque me aparecía videoconferencia no disponible, así que lo tuve que hacer todo manual. La verdad es que no sé en qué tema están. Yo sé que hoy día se estaría viendo el proyecto de los adultos mayores, pero no fue mi intención llegar a esta hora. Ya estaba hace mucho rato tratando de ingresar y me gustaría saber cómo para que pueda ya ponerme al día en qué etapa están. Señalar, sí, de que nosotros estuvimos trabajando con nuestros asesores, hay unas indicaciones sustitutivas, donde hay, la verdad, un apoyo transversal por varios diputados que firmamos las indicaciones, así que yo creo que eso fue sumamente positivo porque nos permite avanzar en torno a un bien común, un objetivo común, y donde están plasmadas también nuestras opiniones y nuestras inquietudes, y yo creo que eso va a facilitar mucho el avance del proyecto. ¿Ya? Sí, diputada Amar, precisamente. Eso es lo que conversamos al principio de la sesión. En el fondo destacamos que todos los asesores, de hecho los nombré a cada uno, a los representantes de los diputados, porque fue un texto que finalmente se trabajó entre todos y es un proyecto que sabemos la importancia que tiene, y lo último que se habló fue a petición del diputado Barrera, de la diputada Catalina del Real también, que casi tomamos el acuerdo, fue votar de una todo el texto, porque como ya todos lo trabajamos, entonces estamos todos en conocimiento del texto final. Y por otro lado, el secretario nos aconsejó eliminar algunas palabras, algunos términos, algunos verbos en los que estamos de acuerdo y que seguramente después podemos trabajar, si es necesario, nuevamente con los asesores, pero que no influye en nada de lo que ya se trabajó. Jorge Sabac está pidiendo la... Sí, diputado Sabac. Sí, presidenta, presidente, y saludar a todos los miembros. Bueno, efectivamente creo que se ha llegado a un buen acuerdo, un buen consenso sobre la redacción de este proyecto, que creo que es muy, muy necesario. Hace algunos años yo presenté un proyecto de ley para que los notarios, cuando se tratara de un adulto mayor, tuvieran una revisión mucho más acuciosa de los documentos que como se hace hoy día, cuando un adulto mayor llega con algún familiar a firmar, de manera de que se tuviera mayor resguardo. Sin embargo, este proyecto de ley sanciona, ¿no es cierto?, con mayor gravedad estos hechos, y una señal muy positiva, ¿no es cierto?, de respeto
hacia los adultos mayores que lamentablemente son abusados patrimonialmente y más dolorosamente todavía muchas veces por personas muy cercanas a ellos. Así que creo que estamos en condiciones de votar y proyecto. Muchas gracias. Ya, ¿les parece entonces entramos en votación? Ahora, Presidenta, don Boris proponía una votación en bloque, al parecer al final de la discusión en particular. No sé si van a optar por ese camino o votar cada numeral o cada artículo del proyecto por separado. ¿Cuántos artículos son? Son 3 artículos. Son 3 artículos, son artículos que se definieron entre todos los asesores. Y si no hay, disculpa, Presidenta, no hay indicaciones que sean distintas, como que le estén compitiendo a las que ya están. No, hay un texto consensuado que se está elaborando. Sí, que es el que trabajaron los... Sería más fácil para votarlo, digamos. Sí. Y solo compartimos todas las mismas indicaciones. Sí. Mejor que la votemos todas juntas. Sí. ¿Les parece, no? Eso, Sí. Don Boris ya Okay. da el asentimiento, don Jorge Sabaj. ¿les parece? Ya. Entonces votamos. Sí, doña Catalina. ¿Al final, entonces? ¿Qué tenemos aparte de este proyecto? Lo que pasa es que después vienen 2 o 3 artículos más que no sé si quieren discutirlos antes de votarlos, y además la Secretaría tiene algunas indicaciones, o sea, observaciones. Si quieren, entonces damos vuelta a la página y pasamos a la segunda modificación, al segundo artículo, Presidente. Usted dice leer todos los artículos. Claro, todas las propuestas contenidas en la indicación. Sí, ok. La segunda modificación se refiere agrega al artículo 470 del Código Penal un inciso final. Que dice así: cuando la conducta señalada en el numeral 4 del artículo 470, que está en la página 3 del comparado, se refiere a la suscripción de mandatos para el cobro de pensiones u otro ingreso periódico o de cualquier otro título cuya celebración menoscaba el patrimonio de la víctima, y esta fuese una persona mayor de 60 años con discapacidad, se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo. Si la conducta fuese realizada por descendientes o colaterales hasta el 3er grado inclusive de la víctima o de quien la tenga bajo su cuidado, se aplicará el máximo de la pena señalada en este inciso. Presidente, aquí la observación de Secretaría es que en su oportunidad, porque este texto recoge en forma casi idéntica, digamos, el plasmado en alguna de las mociones, don Francisco Maldonado en su oportunidad dijo que la legislación vigente ya contempla una sanción para las conductas como la falsificación de instrumentos, y administración desleal de patrimonio, etcétera. Y en un sentido similar se pronunció el Ministerio de Justicia. Quería hacer esa prevención, digamos, sobre esa reforma al Código Penal. Eso nomás. Sí, yo aquí quiero hacer un comentario, que en el fondo aquí lo que se hizo fue adecuar la redacción sustituyendo el concepto de adulto mayor desvalido por persona mayor de 60 años o con discapacidad, con la finalidad de, 1, adecuar el concepto de persona mayor de 60 años que ya utiliza el Código Penal, que eso es lo que se refiere usted, ¿cierto?, en el artículo 489 del inciso final. Sí, y se elimina la mención desvalido, pues incorpora otro elemento del tipo que requerirá ser probado ante el juez para que se constituya la conducta típica que describe el artículo. Y como tercer punto, se incorpora a las personas con discapacidad específicamente como posibles víctimas de delito. Entonces, este también, bueno, en general, este texto, los 3 puntos que vamos a ver hoy día, fueron consensuados por todos los asesores que trabajaron durante la semana pasada y esta. Por lo tanto, también, o sea, si hay algo que mejorar en la redacción, ningún problema. Ya me acaban de avisar que los asesores ya están todos comunicados para ir mejorando lo que haya que corregir, pero también es un texto que se trabajó entre todos. Entonces, no sé qué otro
¿Qué otra observación tiene la Secretaría? De ese artículo no. A continuación viene también una modificación al 489. Veamos el otro. El punto 3, página 6 del comparado, el que agrega el inciso final del artículo 489 penal, la siguiente frase: ni cuando la víctima tenga discapacidad o cuando tenga dependencia respecto del imputado. Aquí no se especificó qué tipo de discapacidad. Podría haberse puesto física, mental, sensorial, como sugería el SENADI. El SENADI, sí. Ahí yo también tengo un comentario. Se sustituye la expresión algún grado de discapacidad física o mental porque simplemente tenga discapacidad, con la finalidad de simplificar la redacción y establecer un concepto amplio de discapacidad acorde a la evolución del mismo. Se ha tenido en especial consideración lo señalado por SENADI en relación al concepto de discapacidad sensorial. En el fondo lo que hicieron acá los asesores fue ampliar no clasificar en el fondo la discapacidad, sino que dejarlo abierto. Y por eso es que queda con esa reacción. Pasamos a la página 7 del comparado. Que modifica en la letra F del artículo 175 del Código Procesal Penal, que establece la denuncia obligatoria respecto de determinados funcionarios. Agrega esta letra F que dice: los representantes legales, gerentes y o quienes tengan facultad de representar a instituciones bancarias, financieras, administradoras de fondos de pensión, cooperativas de ahorro y crédito, cajas de compensación, compañías de seguros y otras de similar naturaleza, de los delitos que ocurran en sus dependencias o que afecten a sus clientes con ocasión de operaciones propias de su giro o en el interior de las dependencias de las instituciones, cuando la víctima del delito sea una persona mayor de 60 años o una persona con discapacidad. Aquí, Presidenta, también hubo algunos invitados que expusieron sus reparos respecto a esta norma. El Ministerio de Justicia señaló, por ejemplo, que el tipo penal es muy amplio, pues se refiere a todo tipo de delitos. El don Francisco Maldonado dijo que esta modificación no tendría relación directa con los objetivos que persigue el proyecto. Sí, también en ese punto, secretario, y a los señores diputados, también los asesores tomaron en el fondo todas estas observaciones y llegaron a un texto en donde se ha especificado que los sujetos obligados a denunciar son personas naturales que se encuentran en cargo de responsabilidad o de representación legal de las instituciones mencionadas, a diferencia de la redacción inicial que comenzaba obligando a denunciar a las instituciones en el entendido de ser personas jurídicas. A su vez, se ha excluido de la nómina de sujetos obligados a los empleados de las mismas instituciones en el entendido que no tienen facultad de representación de las mismas. Y además se adecúa la redacción con la finalidad de emplear el concepto persona mayor de 60 años. ¿Ya? Esto también... Eso es todo la indicación sustitutiva, Presidenta. No sé si entonces, de acuerdo a lo expresado al inicio de la sesión, quieren votarlo en bloque, como indicación sustitutiva completa del proyecto, o ir artículo por artículo. ¿Votamos todo en conjunto entonces? El título completo. Sí. Okay. Diputada Sandra Mar. No se me escucha. Diputada Mar, dado que está consensuado. Ya. ¿Aló? ¿Me escucharon o no? Sí, ahora sí. ¿Se escucha? Sí. Si no, era solamente también apoyar y señalar de que ya, dado que esto está consensuado, la idea era votar en bloque. Muy bien. Ya. Presidenta, entonces en bloque para negativo, sí. Para señora Sandra Mar. No se escucha. Muy bien. Don Boris Barrera. A favor, Presidenta, y también quiero avisarle
Me acaba de mandar un WhatsApp la diputada Joana Pérez, que está en otra comisión y quiere alcanzar a votar, por si le pueden dar unos minutos ahí o dejarla hasta el final para que llegue, porque está en otra comisión en estos momentos y dice que va corriendo a la sala. Señora Catalina del Real. Don Joaquín Lavín. Don Cosme Mellado, a favor. Señora Claudia Mix. Estaba también aquí. Don Jaime Narán. Señora Joana Pérez. Don Leonidas Romero. Don Jorge Sabaj. Doña Cristina Troncoso. Se pronunció Jorge Sabaj. Sí, sí. A favor. Don Esteban Velázquez. A favor. Sí, resolviendo lo de mañana en la tabla. Sí, a favor. Presidente. A favor. Aquí viene alguien más. A favor. A favor. A favor, señor presidente. Estaba en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Gracias. Con eso, por unanimidad. 9. Entonces, presidenta, aprobada 9 por unanimidad, por 9 votos, la indicación sustitutiva de las 3 mociones refundidas. Faltaría nombrar el diputado o diputada informante. Presidente, ¿puedo hablar? Sí, presidenta. Bueno, yo creo que no hay mucha discusión en aquello. El proyecto ha sido una iniciativa principalmente de la diputada Olivera y creo que ella es la que lo tiene que formar en sala, no hay discusión. Si están todos de acuerdo, los que están allá telemáticamente. ¿Sí? Muchas gracias entonces por ese honor. Sí, se ha cumplido ya. ¿Tenemos nada más? No hay otro tema. Yo hablo después con el presidente para la tabla la próxima semana. Diputado Mellado, Cosme. Gracias, presidenta. Solamente quedarme con, más allá del consenso, que me parece interesante también que nuestros asesores vayan también avanzando para poder nosotros legislar de buena forma. Me parece interesante lo que plantea el diputado Jorge Sabaj con respecto a cómo protegemos más a los adultos mayores y los discapacitados, y vamos también preparándonos para ver cómo recogemos ese mismo proyecto de ley que él presentó, para ver también cómo nosotros también vamos sumando más protección hacia los adultos mayores, sobre todo lo que significa muchas veces llevan certificados médicos falsos a las notarías, y el notario normalmente lo que hace es simplemente certificar como ministro de fe, perjudicando a mucha gente, ¿no es cierto?, durante años. Hay gente, ¿no es cierto?, que lamentablemente ha perdido sus bienes inmuebles, y creo que es necesario también que en este proyecto de ley, más allá, vamos recogiendo también antecedentes de ese proyecto presentado, y nosotros también podemos hacer trabajar todos nuestros equipos para presentar todas las indicaciones que sean necesarias para poder proteger los bienes de nuestros adultos mayores y los discapacitados. Eso, presidente. Sí, yo respecto de lo que dice el diputado Cosme Mellado, estamos súper de acuerdo. De hecho, este proyecto en algún momento consideró también obligar a los notarios, pero sabemos que hoy día en el Senado se está tramitando un proyecto respecto de la ley de notarios. Entonces sería bueno que a lo mejor desde acá también saliera una indicación a ese proyecto para que quede en esa ley protegido también el patrimonio del adulto mayor. Tiene que venir. Exacto. Diputado Barrera. Gracias, presidenta. Quería saber por qué, claro, como esta indicación sustitutiva se trabajó en la semana, quería saber si aparecíamos nosotros ahí, los que habíamos trabajado, bueno, a través de nuestros asesores, en la indicación sustitutiva, sí, porque no tenemos posibilidad de firmarlo. Secretario. La solución es que la Secretaría les envíe la indicación y ellos la devuelvan firmada electrónicamente, para que sí figuren como firmantes de la indicación. Sí, yo vi su nombre ahí en el documento, entonces... ¿Cómo firmar electrónicamente? O sea, que uno la firme, le saque una foto y se la envíe. Claro, con la firma electrónica. A través de su secretario. Tomarle una foto a la indicación y firmarla y mandarla. Ojalá toda la comisión. Sí. Sí. Ah, sí. Está acá.
está. Se nota abajo, no está. Doña Claudia la firmó. Entonces ya los diputados que quieran hacerse parte de la indicación sustitutiva pueden hacer llegar la firma electrónica y para las así indicaciones no hay problema. Y así quedan registrados. ¿Ya? Entonces, ¿no tenemos ningún otro tema que tratar hoy? No. Entonces, por cumplirse el objeto de la sesión, esta se levanta.